A partir de julio de 1974, con la muerte del presidente Juan Domingo Perón y su reemplazo en el cargo por su esposa Isabel Martínez, las disputas entre la derecha y la izquierda por el control del movimiento peronista se hicieron violentas. Desde ese momento, el clima nacional de intolerancia ideológica y violencia política se fue incrementando a causa de las acciones terroristas de grupos parapoliciales de ultraderecha como la Alianza Anticomunista Argentina, denominada AAA, impulsados desde la misma Presidencia de la Nación, que con sus amenazas de muerte, asesinatos y masacres provocaron los primeros exilios de periodistas, escritores, artistas, dirigentes sindicales e individuos próximos a las izquierdas. El cuadro represivo se completó con la creación de un creciente estado de seccionalidad jurídica para garantizar la represión de las izquierdas y los movimientos sociales. Esta situación, estado de sección y de violencia política estatal y paraestatal, aumentó a partir del golpe militar del 24 de marzo de 1976, hecho que marcó un punto de inflexión en las salidas al destierro de miles de perseguidos y sus familias para escapar del plan represivo que instauró la dictadura militar de las Fuerzas Armadas, centrado en un plan de eliminación clandestino e ilegal de opositores a partir de las prácticas de los campos de concentración y las desapariciones forzadas masivas. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. La oleada de exiliados argentinos comenzó a llegar a Venezuela a partir de mediados de 1974 y se incrementó después del golpe militar. La situación excepcional de Venezuela en la década de 1970, al ser un país con un sistema democrático estable, cuyo gobierno apoyaba el respeto a la democracia en la región y que además transitaba por un ciclo de crecimiento económico en aquel entonces, la convirtieron en un espacio nacional estratégico para los flujos de migrantes y exiliados de la región. Esta situación convirtió al país en un importante lugar de refugio de exiliados latinoamericanos y a su esfera pública y política en un ámbito propicio para realizar acciones de denuncia y de búsqueda de solidaridad política y humanitaria. Entre marzo y mayo de 1977, el CEVESPA fue el principal actor denunciante de la situación argentina y opositor a la visita oficial a Venezuela del dictador argentino general Jorge Rafael Videla, quien había sido invitado por el presidente Carlos Andrés Pérez en un momento de aislamiento internacional de la dictadura militar a causa de sus violaciones masivas a los derechos humanos. A finales de marzo publicó en Mérida la carta póstuma de Rodolfo Walsh a la Junta Militar, en formato de folleto junto a una gráfica de 2 pósters pequeños, uno que aludía a Videla como culpable de la desaparición de Walsh e incluía las cifras de la represión en el primer año de dictadura que el periodista había denunciado en su carta, y otro que reclamaba la solidaridad internacional con la lucha de la resistencia contra la dictadura. Las acciones del CEVESPA fueron organizadas por 2 grupos de personas que activaron coordinadamente desde las ciudades de Caracas y Mérida, mientras que su funcionamiento se extendió entre 1977 y 1983 y tuvo 2 periodos de actividad diferenciados. Durante ambas etapas, el CEVESPA produjo y apoyó acciones públicas de información y denuncia de violaciones a los derechos humanos en Argentina, a través de los medios de comunicación nacionales, por el Congreso, ante el gobierno central y local, ante organismos internacionales y ante el mismo régimen militar argentino a través de la Cancillería venezolana o mediante el envío de cartas y telegramas. El Comité Venezolano de Solidaridad con el Pueblo Argentino, CEVESPA, se conformó hacia fines de 1976 con el objetivo de informar y denunciar la política represiva de la dictadura militar argentina y de promover la solidaridad local con sus víctimas, en diálogo con las redes de solidaridad internacional con el tercer mundo y la defensa de los derechos humanos. Fue el producto de la iniciativa de un grupo de argentinos exiliados y de personalidades públicas venezolanas, entre ellos políticos, magistrados, académicos, que venían participando de acciones de solidaridad y defensa de los derechos humanos desde la década anterior y que habían
creado en Venezuela las primeras redes de apoyo a los exiliados del ciclo de dictaduras de seguridad nacional del Cono Sur durante la década de 1970, primero apoyando a los chilenos y uruguayos y luego a los argentinos hacia 1975.